Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema del concepto de importancia de la sociología y la psicología en las organizaciones. Para ello me voy a permitir compartirles un archivo y esto prácticamente será la siguiente actividad. Hablar del concepto e importancia de la sociología en las organizaciones, como ustedes bien ya analizaron, implica el estudio del comportamiento de las personas de manera individual y de manera grupal. Sin embargo, es importante hacer notar que toda esta información que recibe la persona le permite generar cierta conducta positiva o negativa en las organizaciones. ¿Por qué digo que positiva o negativa? Porque depende de la influencia, depende de lo que ellos tengan a su alrededor. Por ello, la organización es responsable de generar las condiciones óptimas necesarias, pero no toda la responsabilidad recae en la empresa, o en los directivos, en las autoridades o en los jefes. También es responsabilidad de la persona el ser consciente del papel que le está tocando jugar en la organización y por ello lo que está obteniendo a partir de participar en esa organización. Por ello podemos decir que el individuo es un ser social por naturaleza, es decir, no existe de manera aislada, no puede hacer cosas, aunque conforme va creciendo la persona, se dice que es independiente, realmente nunca será totalmente independiente. ¿Por qué? Porque siempre va a necesitar de alguien más para poder satisfacer ciertas necesidades. En otras palabras, hay una característica esencial del individuo de compartir con alguien más o que de alguien más comparta algo con él. Entonces, algo interesante es cómo es que se relacionan este grupo de personas. Y aquí cabe mencionar que la forma en cómo se relacionan las personas se debe a intereses. Necesitan tener intereses comunes, intereses que de alguna manera los orienten hacia una dirección en particular. Por ello, toda organización, decimos, está formada por personas y estas personas, como bien decía yo hace rato, tienen intereses, pero estos intereses, al ser personas que piensan y actúan distintas a los demás, hace que los intereses también difieran. ¿En qué sentido? En el sentido de las necesidades propias de la persona. Por ejemplo, ustedes forman un grupo y cada uno de ustedes puede tener intereses distintos. Por ejemplo, el obtener una buena calificación, el pasar la materia, el aprender, o sea, ¿sí me explico? Aunque pareciera que todos van en el mismo sentido, cada uno de ustedes tiene distintos tipos o niveles de intereses. Y eso en realidad hace que se generen conflictos entre ustedes, pero no nada más entre ustedes. Y no digo que haya conflicto entre ustedes, el grupo, me refiero a que en una empresa siempre va a haber conflictos, precisamente por estos intereses distintos. ¿Por qué? Porque el interés en sí hace que la persona tenga una mayor responsabilidad implícita o moral. Es decir, cada uno de los colaboradores tiene funciones que desarrollar y el hecho de que tenga que desarrollar funciones lo obliga a dar resultados. Ese es el compromiso, dar resultados. Pero muchas veces la persona, dependiendo la concepción o qué tan consciente sea de su papel en la organización, hace que esa generación de resultados o sea mayor si su nivel de compromiso emocional es fuerte, sea mayor o realmente la misma persona trabaje por trabajar y haga las cosas por cumplir. Entonces sí tiene responsabilidad, pero no está dando su máximo esfuerzo. Pero esto no es lo interesante, chicos, porque el conflicto de intereses a veces se da entre la misma persona. Cuando ustedes tienen que tomar una decisión importante y existe lugar a la duda, entonces no están seguros de qué decisión tomar. Imagínense, si uno mismo tiene conflicto de intereses por dudas en las decisiones que deba tomar, imagínense cuando existen muchas personas con conflictos de intereses entre sí, que tienen dudas entre sí y que no pueden llegar a un acuerdo. Ese es el reto de la empresa, el generar un ambiente óptimo
para que todos puedan sentirse o desarrollar ese sentido de pertenencia y al desarrollar ese sentido de pertenencia se esfuercen al máximo a lograr los resultados. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esos resultados realmente tienen que satisfacer sus necesidades, pero no nada más sus necesidades, sus expectativas también. Entonces, aquí lo interesante es qué es lo que tendría que desarrollar toda organización para generar este ambiente óptimo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí hablábamos entonces que todas las organizaciones, ¿verdad?, están conformadas por varias personas con distintas personalidades, perdón, con distintas actitudes y eso hace que tengan distintos intereses. Muy bien. Ahora, esos intereses, como ya vimos, pueden ser grupales o individuales, ¿sí? Positivos o negativos, porque incluso yo pudiese asegurar que hay cuestiones que no son de todo satisfactorias en una organización. Por ejemplo, el que alguien tome una actitud de generar conflicto entre los trabajadores no es algo positivo, al contrario, es un interés negativo. Y esta generación de conflictos que se da en la empresa, que se da en las organizaciones, en cualquier tipo de organización, incluso a veces hasta en la familia, hace que en lugar de que haya un buen ambiente de trabajo, pues el lugar sea no grato para desempeñarse profesionalmente. Pero aquí hay algo interesante. También ese es un interés de alguien, el generar conflictos, y no es positivo, y al contrario, pero esta persona de la cual muchos a lo mejor hemos tenido experiencia de colaborar con personas así, o si no ya les tocará y las conocerán, pues prácticamente son sus intereses el tener el perseguir a lo mejor el control, el poder, el choque, el conflicto, el roce. ¿Por qué? Porque es su estilo de vida y es la forma en que muchos han encontrado un modus operandi para lograr sus propios objetivos personales. No vamos muy lejos, voy a hablar un poquito en relación a la cuestión política. Hay grupos de choque, grupos antagonistas que muchas veces se les dan a estos líderes posiciones estratégicas precisamente para que ya no generen conflictos. Entonces ya encontraron un estilo de vida, un modus operandi en donde el conflicto les permite lograr objetivos, aunque a veces esos objetivos, ¿verdad?, son individuales y no benefician a todas las personas a las que están afectando en esa organización. Entonces, aquí es importante que ustedes sean conscientes de que, primero, para que se desarrollen en un lugar, en una fuente laboral, o en un proyecto, en un trabajo, en donde sea, que necesiten ustedes mostrar sus habilidades, sus cualidades, sus talentos profesionales y personales, pues lógicamente van a descubrir que el lugar ideal, el lugar idóneo, es a donde se sientan a gusto, ¿ok? Pero también estas personas pueden tener necesidades, ya sea grupales o individuales. Tienen intereses o tienen necesidades y todos, absolutamente todos en una organización, tienen que cumplirlas. Y aquí lo interesante es, ¿y cuáles serán esas necesidades? Así que llámese intereses o llámese necesidades, aquí lo importante es ustedes desde su trinchera. Yo sé que algunos ya están trabajando o haciendo prácticas o haciendo servicio. Aquellos que no estén trabajando, prácticamente también se pueden dar cuenta en su grupo de amigos, en su núcleo familiar, en su grupo de estudiantes. Digo, ahorita desafortunadamente no hemos podido tener clases presenciales, pero bueno, aquí lo interesante es, van a analizar, ¿sí?, en el contexto, si se puede empresarial, es decir, que ya estén trabajando o prestando sus servicios en alguna organización. La siguiente actividad consiste en analizar cuáles son esos intereses que ustedes han percibido, que ustedes han notado que sigue la organización, independientemente de que en esa misma organización haya muchos grupos formales e informales. Aquí lo que necesitamos es identificar cuáles son esos intereses que persigue el grupo en su totalidad o por pequeños grupos, o bien de aquellas personas, incluyéndose ustedes, de aquellas personas que ustedes ya han conocido un poquito más y con las cuales interactúan, definir una relación de intereses individuales. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, recuerden, somos personas, trabajamos con personas y el simple hecho de trabajar con personas implica un riesgo, implica que aunque todos persiguen o debieran perseguir un objetivo común,
pues prácticamente la individualidad, es decir, las características de cada quien, le dan esa connotación particular o esa particularidad a cada uno de los objetivos o intereses que pueda perseguir alguien más. Si bien es cierto que esta actividad prácticamente tiene que ver con una interpretación suya, es decir, que no necesariamente tenga que ver con la realidad, también es cierto que nadie mejor que ustedes son como administradores las personas, y no nada más como administradores, sino como miembros de una organización, son las personas adecuadas para analizar qué es lo que está pasando en su entorno. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues lo que queremos, yo como administrador, yo siempre he pugnado como administrador en los trabajos que yo he tenido, pues es a generar un buen ambiente de trabajo desde mi trinchera, desde mi participación en la organización, que no siempre lo puedes lograr. ¿Por qué? Porque hay intereses de otras personas, pero al menos en tu contexto, tú intentas generar un buen ambiente de trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente es la sociología lo que permite la convivencia y es esa convivencia lo que permite que se logren los resultados deseados. Para ti como persona, para un pequeño grupo formal o informal, pero sobre todo para la organización. Así que la siguiente actividad es bastante sencilla y tendrán que analizar cuáles son esos intereses grupales e individuales que ustedes han podido identificar en sus organizaciones. Les voy a subir esta diapositiva en el Classroom. Y bueno, esta actividad, como es bastante sencilla, pues la tendrán hasta el día martes para poder subirla. Que tengan un excelente día, chicos.